Reyes capítulo 6, verso 24. Gloria al nombre del Señor. Alabado es su nombre. ¿Lo tiene? Dice la palabra y honramos los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice, amén. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasado el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, y rey mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslos. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocinó pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedir la entrada. No se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 sea de cebada un siclo, y a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿seríais esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Gloria al nombre del Señor. Dele la mano al que esté a su lado y dígale, ¿del granero o del lagar? ¿Del granero o del lagar? Dios es maravilloso. Hoy vamos a hablar de la historia, o de una historia muy, muy importante en la Biblia, hermano. Aunque toda la Biblia es importante, una de las historias que llena de fe a los hijos de Dios es esta. Lo primero
que quiero hablarle es del granero. Cuando usted en su país conoce lo que es un granero, ¿verdad? Un granero es aquello que usted, ahora lo hacen en tubos de aluminio, ¿no? Grandes, ¿verdad? Y tienen un cono, ¿verdad que sí? Y luego le meten una pieza ahí debajo, y cuando van a sacar del granero, jalan la pieza y llenan el faldo o el saco de maíz, ¿verdad? Eso es un granero. Los graneros también se conocían donde se guardaba todo tipo de trigo. Gloria al nombre del Señor, por eso se le llamaba graneros, ¿verdad? Todo tipo de trigo se guardaba en los graneros para que se conservase y para que el pueblo, en tiempo donde no había siembra, el pueblo o la casa tuviese que comer. El lagar es aquello donde se ponen las uvas, ¿verdad? Donde se pisotean las uvas para sacar el vino. Ese es el lagar. Cuando usted le digan de dónde quiere el vino, directo del lagar, es donde lo están moliendo, ¿verdad? Donde están pisoteando la uva, gloria al nombre del Señor, para hacer el vino o el jugo de uva. Lagar, la Biblia habla del lagar, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que el mismo Señor pisará el lagar de su Padre. O sea, pisará el lugar donde las uvas se van a recoger. ¿Para qué? Dice, para traer juicio. Ahora, no estamos hablando de juicio en esta ocasión, sino que estamos hablando de una experiencia que vivió Eliseo. Eliseo era el sucesor de Elías, y usted conoce la historia cuando él estaba con sus bueyes y Elías, por mandato de Jehová, Elías va y le tira el manto y le dice: ¿qué tienes conmigo, mi señor? Dice que dejó los bueyes y siguió a Eliseo. Gloria al nombre del Señor. Y desde ahí Dios lo bendice por su fidelidad, ¿verdad? Por su persistencia. Ahora, Eliseo había pasado una experiencia. Eliseo, cuando dice que los sirios, el rey de Siria, tenía guerra contra los hijos de Israel. Y dice que Dios lo cegó y lo metió dentro de Israel. Lo ciega Dios. Voy a cortar toda la historia porque quiero entrar en la historia que le necesito contar. Y dice que después que lo cegó, lo mete dentro del pueblo de Israel, y el rey de Israel le dice: ahora es nuestro enemigo el que está delante de nosotros, así es que lo voy a matar. Y Eliseo le dice: ¿cómo vas a hacer tal cosa? Mejor ponle pan y agua delante de ellos y que se vayan. Y pasado el tiempo se fortaleció de nuevo el rey de Siria, y entonces sitió la ciudad de Israel. Oiga, qué tremendo. Cuando viene ese problema a Israel, el pueblo comenzó a pasar hambre. Nadie podía entrar ni salir. No había negociaciones para Israel. Estaba todo atorado ahí. Y la gente comenzó a pasar hambre. Comenzó a tener hambre la gente en Israel. Era tanta la hambruna que había, porque aquel pueblo se sentó, dice la Biblia, como langosta, y sitió a Israel. No podían entrar ni podían salir. Ahora está el pueblo de Israel pasando gran necesidad, y allí están ellos, ¿verdad? Dice que la Biblia señala y dice que todo estaba a un precio sumamente elevado. Tanto era el precio que el estiércol de la paloma valía 5 siclos de plata. O sea, costaría tal vez un mes o mes y medio de trabajo. O sea que ahí estaba cara la situación. Bien cara estaba la situación. Ahora, imagínense usted Israel pasando por gran necesidad, teniendo al hombre de Dios ahí.
El hombre de Dios le había dicho al rey: no, déjalo ir, dale pan y dale agua y déjalo ir, déjalo ir. Lo que nosotros no entendemos, Dios nos lo hará entender después, ¿verdad? Dios siempre trabaja a la manera de Él y no a la manera nuestra. Es como que Dios nos permita tener a nuestro enemigo delante de nosotros. Aquel que se ha levantado, te ha calumniado, te ha hablado, te ha dicho, y de pronto tú lo tienes ahí y puedes hacer defensa. Puedes hundirlo porque conoce su debilidad. Sin embargo, Dios no te dice: hazlo. Dios te dice: déjalo ir, dale pan y dale agua. O sea, sírvele. Hermano, eso era en el tiempo antiguo. En el tiempo moderno no puede ser así. No, hermano, en el tiempo moderno todavía es un poco más riguroso. O sea, en el tiempo de la gracia todavía Dios exige más. Aquel que te pida la capa y te la pida prestada, no le dice: vuélvesela a pedir. ¿Verdad que no? No le dice: dásela y déjala. Aquel que te pidiera el vaso de agua, no le dice: niégaselo. Aquel que después de haberte ofendido tiene y viene donde ti, y aun cuando no viniere, la Biblia dice: tienes que perdonarlo. Oiga, qué tremendo. O sea que no entendemos. Oiga lo que dice la Biblia. La Biblia dice que haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea que algo hará Dios. Algo va a hacer Dios. Algo hará Dios. ¿Del granero o del lagar? Ese es el tema. ¿Del granero o del lagar? Mire, ahora se fue el rey. Se levanta Ben-Hadad, hace guerra contra Israel, lo sitea. Y después sucede lo peor, lo triste. Está el rey paseándose sobre los muros de Israel, porque cada ciudad tenía muros, estaba amurallada, y el rey se está paseando por los muros de Israel. Quizá estaba preocupado y observaba a distancia, porque el rey viene observando a distancia aquel pueblo que todavía está amontonado, sitiado, ¿verdad?, sobre Israel. Gloria al nombre del Señor. Y el rey estaría pensando, caminando por aquel muro: ¿hasta cuándo este pueblo estará ahí? O nos harán frente o nos dejarán entrar y salir. Mientras él va caminando, mientras él va conduciéndose por aquel muro, la Biblia, y lo acabamos de leer, la Biblia señala y dice que una mujer le dice: salve, mi rey. Y él le dice el rey: ¿y yo? ¿Cómo te voy a salvar? ¿Qué tengo yo para salvarte? Si no te salva el de arriba, no te salva nadie. No te va a salvar nadie. Y él le dice: del lagar o del granero. Y le dice él: ¿y qué tienes, mujer? Y ella comienza a platicar con el rey. Y comienza a decirle al rey: oiga, mi rey, como el hambre está tan fuerte, yo hice un trato con mi vecina. Mi vecina tiene un niño recién nacido, porque el baby era un recién nacido. Y yo también tengo una recién nacida. O sea que eran dos recién nacidos, ¿verdad? Ahora, como eran dos recién nacidos y el hambre estaba grave en esa ciudad, y usted dirá: hermano, ¿está seguro que era un recién nacido? Un niño grande no se lo come una persona en un día.
no se lo puede comer en un día. Pero un recién nacido, sí. Y se pasaron el recién nacido. Entraron en acuerdo. Matan al niño, lo cocinan y se lo comen. El carnavalismo estaba tomando posesión en Israel, cuando Jehová le había dicho a aquel pueblo que tal cosa no sucediera en ellos. Oiga, qué tremendo. El carnavalismo ahora se había metido en el pueblo de Israel. Y aquella mujer le estaba contando al rey. El rey estaba estupefacto, estaba con los ojos abiertos, estaba asustado. Y comienza a escuchar lo que aquella mujer le está diciendo. Y de pronto la mujer dice: y hoy le tocaba a ella. O sea, yo maté el mío y hoy le tocaba el de ella. Fui, le toqué la puerta, entré a la casa y no he visto al baby. No sé para dónde se lo llevaron. Entramos en discusión ella y yo. Hermano, no sucedió así. Si usted se pone a pensarlo bien, hubo una tremenda discusión entre aquellas dos mujeres. Tú quedaste en darme del tuyo, yo te di del mío, yo maté al mío, le decía una a la otra. Y comenzó la pelea entre ellas. Pero ella no se dio. Dijo: nos comimos el tuyo, ya yo me sacié, por lo menos con esto me dura un mes más. Y aquella mujer estaba desesperada, molesta. Quizás no tanto por la comida, sino porque ella había matado a su hijo para compartir con aquella otra familia. Cuando el rey oye aquellas palabras, él estaba así como asombrado, como asustado. Dice que no hay otra cosa que hacer. Me imagino que el grito que dio aquel hombre fue desgarrador, y tomó su camisón y lo agarró y se echó cilicio y comenzó a gritar. Y dice aquel hombre: hoy sí se muere Eliseo. Hoy la cabeza de Eliseo no va a estar en él. Por lo que he escuchado, por lo que he oído, la cabeza de Eliseo no estará en él. Eliseo estaba con los ancianos. La Biblia señala y dice que Eliseo estaba sentado con los ancianos. Tenía Eliseo una plática con los ancianos del pueblo, porque la gente, cuando había profeta en Israel y había guerra, no dejaban de consultar al hombre de Dios, no dejaban de acercarse a Dios por medio de aquel hombre. La presencia de Dios estaba sobre Eliseo. Eliseo había actuado mal, hermano, por haber dejado ir a aquel rey. No se me adelante. Eliseo fue dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora, el rey mandó a buscar a Eliseo y le dice: tráeme a este, que hoy sí voy a enfrentarme a Eliseo. No me importa lo que digan de él. No me importa si dicen que es el Hijo de Dios. No me importa si tiene el Espíritu de Dios. No me importa si tiene palabra de Dios. No me importa nada. Lo que quiero es que la cabeza de Eliseo no permanezca más en ese cuerpo. Hermano, de veras que lo dijo así. Eliseo estaba sentado cuando viene el mensajero del rey y el Espíritu de Dios está en Eliseo. Y Eliseo dice: no han oído, no saben ustedes lo que acaba de decir su rey.
Cuando él dice no han oído, es lo que quiere decir: no saben ustedes lo que acaba de decir su rey. Este asesino me mandó a cortar la cabeza. Me mandó a matar. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando no entendemos los planes de Dios. Porque cuando usted no entiende los planes de Dios, a todo el mundo le echa culpa. La culpa es del pastor que me dijo que no lo hiciera. La culpa es del predicador que me dijo que no lo hiciera. La culpa es del consejero que me dijo que no lo hiciera. Ahora deseo todo lo malo para él. Alabado es Dios. Pero el Señor te pregunta de nuevo y te dice: ¿del granero o del lagar? Porque todavía el plan de Dios no ha terminado. Apenas comienza el plan de Dios para Israel. Israel no sabe lo que Dios tiene preparado para él. Así es que ahora mandaron a buscar a Eliseo. Y Eliseo le manda mensaje al rey. Viendo que la situación era amenazadora, Eliseo consulta a Jehová. Y Jehová le manda palabra al rey. Y le dice: oye, mi rey, esta es la palabra de Jehová para ti. Mañana la efa, o sea, la harina, va a costar tan barata que todo el mundo en Israel la podrá tener. Todo el mundo. El rey está turbado, ¿verdad? El hombre está cegado por lo que había escuchado, por el problema que estaba pasando, porque los sirios se habían levantado y habían sitiado a Israel. Hambre estaba en Israel. Pero Eliseo es el hombre de Dios. Eliseo es el que tiene la palabra en él, porque el Espíritu de Dios está en Eliseo. Cuando mandó Eliseo esta razón, el rey no lo recibió muy bien. Pero ya Jehová tiene todo en control. La Biblia dice que por ahí se encontraban unos leprosos de Israel. Estos estaban pasando hambre, anyway. También sabían que la muerte estaba tan cerca de ellos que ellos tomaron una decisión. Bueno, nos vamos y nos acercamos a los sirios a ver si tienen misericordia o de una vez nos limpian la cacharra. Pero tenemos hambre y necesitamos comer. Y dice que llegaron cerca del campamento. Y cuando están cerca del campamento, están escuchando lo que dicen los sirios. Uno de ellos comienza a hablar y dice: yo he conocido la historia de Israel. Conozco que el Dios de Israel es el Dios más poderoso. Y según había tenido cierto sueño, ¿verdad? Y el otro le está hablando también. Y dicen ellos: algo va a suceder en este lugar y nosotros vamos a morir en este lugar. Y dice que el temor estaba sobre los sirios. Porque el plan de Dios no es nuestro plan. Es que cuando Dios toma el control, las cosas a veces parecen verse al revés. Parecen que están trabajando a nuestro, o sea, en nuestra contra.
pero es cuando Dios está trabajando a nuestro favor. Por eso yo no me asombro cuando yo veo que algo viene corriendo un poco errado cerca de mí. Yo digo, Señor, yo creo que tú estás en todos mis asuntos. Cuando yo veo que las cosas no me van muy bien, yo digo, Señor, quizás tú me quieres enseñar algo. Quizás tú me estás tratando conmigo y yo no me doy cuenta. Pero abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor amado, porque yo quiero que seas tú el que dirija. Resulta que ahora aquellos leprosos volvieron, pero cuando iban de camino decidieron regresar. Algo sucedió en el campamento de los sirios. Jehová había trastornado el oído de ellos, la mentalidad de ellos. Y dice que a medianoche se confundieron por el ruido, por lo que estaba pasando, y cada quien se levantó contra los suyos. Mueren los sirios en lo mismo de ellos. Oiga, qué tremendo, como obra Dios, ¿verdad? Ahora los leprosos entran en el campamento. Llevaban las campanitas los leprosos. Están sonando las campanitas. Comenzaron a entrar por la primera carpa y se dan cuenta que nadie sale a recibirlo, que no los están echando del campamento de los sirios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y se ponen a buscar y encuentran comida y se sacian y encuentran vestidos y se cambian. Están alegres, gozosos. ¿Quiénes, hermano Peña? Los leprosos. Los leprosos están alegres y contentos. Oh, pero uno le dice al otro: no es justo que nosotros gocemos todo este botín, porque no nos lo vamos a comer todo. Quizás muy poco podemos comer. Así que volvamos al campamento de Israel. Y salieron de nuevo al campamento de Israel. Vuelven de nuevo al campamento de Israel. Iban tan gozosos que no se habían dado cuenta. Y llegaron al campamento de Israel. Las campanitas no dejaban de sonar y ellos no dejaban de gritar cerca de la puerta. Alguien descienda al campamento de los sirios, porque todos se han ido, están muertos, han abandonado el campamento. Allí no hay nadie y todo está allí. Allí hay comida, allí hay botín, allí hay riqueza, allí hay de todo. Alabado es Dios. ¿Del granero o del lagar? ¿Será que vendrá bendición de los dos lados? Pues claro que sí. Dice que uno le dice al otro que estaba en la puerta, el guardia le dice: quizás sea una emboscada que nos tienen. Pero ellos insistían, gritaban: ¡hey! ¡Mira mi ropa! No es mía, ¿verdad? ¿No te das cuenta que es vestimenta de sirio? Alabado es Dios. ¡Ey! ¿No sabes por qué me siento tan contento? Es que ayer, mira, comí bien. Yo fui al campamento de los sirios y no hay nadie. Y seguían gritando: no hay nadie. Ahora,
deciden mandar a 2 o 3 con ellos ahí. Y cuando llegan se dan cuenta que lo que habían dicho los leprosos era verdad. Hoy hay fiesta en Israel. Hoy va a haber fiesta en Israel. Dice que se fueron corriendo de nuevo y le dijeron: lo que dicen los leprosos es verdad. Las tiendas están vacías, pero está todo ahí. Están las monedas de plata y de oro. Están los bultos de comida. Está todo intacto. Y descendió el pueblo de Israel como loco. Gritó al pueblo de Israel, descendieron y comenzaron a llevarse todo el botín. Como había dicho el profeta, aquel servidor del rey. Te aseguro que mañana por 5 centavos vas a comprar 5 libras de cebada. Cuando antes más de 5 siclos de plata costaba un estiércol de paloma. O sea que Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. A veces, hermano, las situaciones, como dije ahorita, se miran adversas. A veces, aún en la misma iglesia, uno mira las situaciones como descontroladas. ¿No se ha dado cuenta? A veces uno dice, ¿será o no será? Como dice el americano, to be or not to be. ¿Será o no será? Pero Dios está trabajando a favor suyo. Hermano, yo vine a este país y no me ha salido nada bien. Todo lo que estoy recibiendo parece que va en contra mía. Pues yo le voy a decir que Dios está trabajando a tu favor. Ha de ver, hermano, cómo se asegura eso. Mire, hermano, este mensaje yo no me senté a buscarlo. Dios está trabajando a tu favor. Ha de ver, hermano Peña, Dios trabaja a mi favor. Él te pregunta, ¿del granero o del lagar? ¿De dónde quieres tu bendición? ¿De dónde va a venir mi bendición, hermano Peña? Oiga, cuando aquello se ha levantado y te han sitiado, el Señor confunde la mente de ellos. La Biblia dice que nosotros no podemos turbarnos en nada. El cristiano no se turba. El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo, hermano. Usted no puede tener miedo a la situación difícil, a la situación adversa. Usted tiene que creerle siempre a Dios. Porque Él ha prometido, Él dijo, yo te voy a bendecir, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces, si usted y yo tenemos un Dios que es verdadero, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo escudriña, ¿cuál es el problema? Es que ya el enemigo se ha levantado, óigame, y ha pedido mi cabeza, porque yo no estaba supuesto a estar en este lugar. Pues Dios te dice, en este es el lugar que te traje. Ha de ver, hermano Peña, si este es el lugar que Dios te ha traído. No importa cuál sea la situación y la que estés viendo. Quizás en la iglesia vemos situaciones
tristes y difíciles. Pero Dios no te dice a ti, muévete de aquí todavía. Porque cuando Dios te diga, muévete, Él te lo hará saber directamente. Dios no te ha dicho a ti, ponte a gritar y a llorar. ¿Verdad que no? Dios te dice, confía y espera. Confía y espera. Confía y espera. Ay, hermano Peña, es que para esperar no es tan fácil. Fíjese que usted está hablando de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué cree que para el pueblo de Israel esperar fue fácil? No fue nada fácil. La espera trajo aflicción al pueblo, desesperación, errores terribles se cometieron en el mismo pueblo. O sea que cuando la situación está difícil, precaria, se cometen graves errores. Sí, hermano, se cometen graves errores. Pero esos errores no lo pueden llevar usted al precipicio. Los errores lo tienen que enseñar que hay alguien que todo lo puede. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano Peña? Bueno, todo lo que hay que hacer es hablar con Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Mira, este hijo de las tinieblas, asesino, me está mandando a matar. Me quiere cortar la cabeza. Pero él consultó a Jehová. Y la palabra de Jehová vino sobre Eliseo. Y cuando Dios habla es porque Dios trae respuesta inmediata. Cuando tu situación es difícil y quizás muchos no la conocen, y Dios trae el mensaje directo acerca de esa situación, quiero decirte que la respuesta es inmediata. Es inmediata. Yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles. Hemos estado en momentos duros. Siempre cuento cuando estuve durmiendo en mi carro. Era para mí una situación difícil. Porque yo era un hombre que ganaba mucho dinero. Bien parado. Estaba en la compañía donde estaba. Incluso, y lo he contado muchas veces, ya iba a levantar mi propio negocio, mi propia compañía. Cuando Dios me llamó y me dijo, tienes que dejarlo todo. Ahora, todo era que después de haberlo dejado todo, también me sentí abandonado, triste. Nadie respondía. No veía respuesta de ningún lugar. Qué tristeza, ¿verdad? Señor, he dado mi tiempo en vano. Estoy trabajando para ti en vano. Mientras dormía en ese carro, el Señor una noche me habló y me dijo estas palabras. Muchos me quieren seguir, pero no entienden. Me dijo el Señor aquella noche, Francisco, las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, y el Hijo del Hombre, ¿qué tuvo? Y me dijo él, yo te he dado un lugar donde recuestes tu cabeza. Aquella noche comencé a llorar en aquel carro y lloraba como un niño y le dije, Señor, perdóname. Después de aquella respuesta vino la bendición. O sea, Dios trajo la bendición.
Alabado es su nombre. Si alguien quiere entender a Dios, no se mueva, no haga nada, aun cuando usted esté en esa situación difícil. Quizás va a llorar, hermano. Quizás se va a sentir triste. Quizás del que usted espera no va a recibir el consuelo. Hermano, ¿está seguro que del que yo espero no voy a recibir consuelo? No lo va a recibir. Porque el plan de Dios es mostrar su gloria sobre usted. O sea que Dios quiere mostrarme lo grande que es Él. Eso es todo. Dios quiere mostrarle lo grande y maravilloso que es Él. Cuando usted logra entender eso, hermano, y pasa esa situación, oiga, después de esta, las que vengan no lo mueven tan fácil. Hermano, pero yo dejé pasar, yo tuve la oportunidad. Y el Señor te dice, no, esa no era tu oportunidad. ¿Cómo que esa no era mi oportunidad? Esa no es tu oportunidad. La oportunidad tuya es más grande que eso. Oh, hermano, yo pensé que mi bendición era esa, parecía verse grande. Pues le voy a decir, la oportunidad y la bendición es más grande que lo que usted se está imaginando. Pero necesitamos creerle a Dios, permanecer fiel, firme, centrado, hermano. Porque el problema es cuando uno cambia de posición. Usted no puede cambiar de posición. ¿Cómo así, hermano Peña? Usted tiene una posición delante de Dios, ¿verdad que sí? Todos tenemos una posición delante de Dios. Y aquel que retrocede de la posición que Dios lo ha puesto delante de él, la Biblia dice, no agradará mi alma. Entonces, tengo que ser persistente. Sí, hermano. Persista. Aquí en la iglesia hemos visto muchas peticiones contestadas. ¿Verdad que las hemos visto? Yo me acuerdo cuando, y voy a poner de ejemplo a mi hermana Flor, cuando ella clamaba porque ella quería participar, porque ella quería servir a Dios bien. Y ella decía, estoy pidiéndole a Dios para que mi esposo se case conmigo. Y él era y es su esposo, porque es el padre de sus hijos, ya grande sus hijos, ¿verdad? Y ella decía, yo estoy orando a Dios. Y un día Dios le contestó. Y así ha sido con mucha gente, porque no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Dios cuando hace las cosas, las hace bien, las hace buenas. Por mucho que usted diga, no lo ha hecho bien, Dios lo hace bien, lo hace bueno. Hermano, después de aquello, Israel tuvo comida en abundancia. Dios entregó sus enemigos en sus manos. No hubo para Israel otro día como ese, porque después de aquello, Israel floreció. Ahora, ¿qué necesita el pueblo en este tiempo? ¿Qué es lo que necesitamos? Hermano, afiáncese de la fe. Sujétese de la promesa de Dios.
Créale a esta palabra, hermano. Créale a esta palabra. Crea esta palabra. Usted creyendo a esta palabra, hermano, no resbalará jamás. No va a retroceder jamás. Usted podrá decir, hermano, pero no fue fácil, no ha sido fácil. He pasado por necesidades, por enfermedades, he tenido depresión, me he visto mal. Tranquilo. El Señor no dice desespérate. Él dice estáos quedos. ¿Verdad que te dice? Tranquilo, yo pelearé tu batalla. Yo pelearé tu batalla. O sea que Dios va a pelearla por mí. Ya comenzó a pelearla. Ya viene respuesta de Dios. Cuando veas que las cosas no marchan bien, espera la respuesta de Dios. Espera con paciencia. Porque usted va a ver, vuelvo a repetirle, va a ver la mano de Dios obrar. Tanto que va a decir, ¿del granero o del lagar? Pues tendrá a manos llenas para recibir. Ay, hermano, ¿usted cree que Dios me va a bendecir a manos llenas? Antes de terminar, un padre vivió una situación difícil, bastante precaria. Tenía a su hijo como de algunos 9 años. Y su hijo le encantaba comprar piedras. La situación en su casa era difícil. Por lo que el padre no podía comprar directamente de la tienda. Así es que se iba a comprar a los flea market. Ese día, su niño tenía $2 guardados. Dice que los guardaba esos $2 con ansia aquel niño. Y dice que le dijo a su padre que iba para la flea market. Papá, quiero que cuando llegues a la flea market me compres una piedra. El padre se le queda mirando al niño. Una piedra. Sí, le dice el hijo. Y le dio los $2. Quiero que me compre la piedra más fea. La más grande que veas ahí. Y el padre se fue a la flea market. Y llegó a una de las casetas que hay en la flea market. Y se va dando cuenta que están vendiendo piedras. Habían piedras de todos colores. Las habían pulido, las habían hecho el diseño, pero había una que estaba en una esquina. La piedra no era de aspecto hermoso. Toda así como que hubiera salido de un volcán. Y el padre del niño le preguntó al de la flea market: ¿en cuánto me vendes la piedra? Le dice: ¿cuál de ellas? Y le comenzó a mostrar las más bonitas. Es que mi hijo tiene gusto raro, le dice. En este día mi hijo me dijo que le comprara la piedra más fea. Y él le dice: tengo esa piedra ahí, pero nadie la quiere. Te la voy a dar en $2. Y él metió su mano al bolsillo. Y los $2 que había dado su hijo los dio y compró aquella piedra. Notó el padre que aquella piedra estaba ni tan pesada ni tan liviana.
Por lo que el padre la metió en su bolsón y después de haber comprado lo que quería, se regresó a la casa. Cuando llega a la casa, su niño lo estaba esperando en la puerta y le dice: papá, qué bueno que regresaste, me compraste la piedra. Y el papá le dice contento: sí, hijo, pero no entiendo por qué quieres una piedra tan fea. La más fea que me pediste, esa te compré. Y dice que el niño sale corriendo para agarrar la piedra. El padre se la da en las manos y el niño corriendo tropieza y la piedra, ¡pum!, cayó al suelo. Cuando la piedra cae al suelo, oiga lo que sucede. Se abrió la piedra por un lugar y se comienza a mirar un cristal adentro de la piedra. Y el padre se sorprende y el niño se le queda mirando y le dice el padre: no ha pasado nada. La situación en su casa era precaria. El padre, al ver lo que había dentro de la piedra, se intrigó y va a una joyería y lleva aquella piedra. Y cuando la lleva, el joyero abrió los ojos y le dice: ¿cuánto quiere por la piedra? Y él le dice: no la vendo, es de mi hijo. ¿Sabe usted lo que tiene dentro de esa piedra? Y él le dice: no lo sé. Un diamante. Y este diamante es de los más grandes. Quizás el costo del diamante sea 10 millones de dólares. O sea, que Dios sabe lo que hace. A veces nosotros no entendemos lo que Dios está trabajando. Pero cuando Él está fabricando algo, Él lo está haciendo bien. No discutas con Dios. No te pongas a pelear con el Señor. No le preguntes por qué. Solo dale gracias a Dios y espera con paciencia. El tema dice: ¿del granero o del lagar? O sea que Dios tiene bendición para ti en abundancia. Aquel niño se dejó usar por Dios. Él quizás en su mente no sabía lo que estaba pasando, pero Dios usó a aquel niño para traerle una gran bendición a su casa. Hay cosas y hay personas que usted no sabe cómo Dios lo va a usar. Por eso, órele mucho al Señor. Clame a Dios. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Estemos puestos en pie, hermano. No olvide el tema del granero o del lagar, porque Dios tiene para bendecir abundantemente. Y al que Dios vaya a usar, usted no sabe cómo lo va a usar. Usted espera que Dios use a alguien de lo suyo y a lo mejor Dios va a usar uno lejos de ti. Quizás estás pidiendo que Dios use uno lejos de ti y Dios va a usar uno de los tuyos. Así es que o del granero o del lagar llegará la bendición.